Bien, buenos días mis hermanos. En esta mañana vamos a estar leyendo en el libro de Mateos, capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, 23. Como ustedes saben, mis hermanos, este pasaje que vamos a leer esta mañana es un pasaje sumamente conocido. Y estoy seguro que en alguna oportunidad anterior ya han tenido una predicación o han escuchado una predicación acerca de este pasaje. La idea de esta mañana es a lo mejor hacer recordar alguna enseñanza que ya han tenido, o por qué no, quizás tener una enseñanza nueva acerca de este pasaje, que es un pasaje, como dije, muy conocido. Leamos la palabra de Dios y después seguiremos hablando un poco acerca de él. Mateo capítulo 8, como dije, versículo 23 hasta el 27 inclusive. Dice así la palabra de Dios. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Como dijimos, mis hermanos, este pasaje es un pasaje muy conocido. Y esta mañana yo quisiera que, a la luz de este pasaje, podamos encontrar dos grandes enseñanzas. Por un lado, la característica de las pruebas. ¿Cómo son las pruebas? ¿Cómo funcionan las pruebas? ¿Qué hacen la prueba en la vida del creyente? Y por otro lado, la función de la fe. ¿Cómo funciona la fe en medio de las pruebas? ¿De qué manera se maneja la fe? ¿Qué hace la fe? ¿Qué no hace la fe? ¿Qué debería hacer una persona con fe? ¿Qué no debería hacer una persona con fe? La característica de las pruebas por un lado y la función de la fe por otro lado. Me gustaría que estas dos enseñanzas queden plasmadas esta mañana en nuestras mentes, en nuestros corazones, para llevarnos a casa esta enseñanza, ¿no? Ustedes saben también, mis hermanos, que la Biblia es clara con respecto a la fe, ¿no? Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo que es por fe que vivimos y no por vista. Es por fe que andamos y no por vista. Asimismo también en el libro de Hebreos, el autor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos hacer la tarea más sublime, mis hermanos, la más trascendente, la más importante, pero si no está acompañada de fe, no será del agrado de Dios. No importa la tarea que uno haga, ¿no? Es la más importante, pero si no hay fe acompañando la tarea, no será del agrado de Dios. Y estas dos enseñanzas están claras en el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Vayamos directamente al pasaje. Dice el versículo 23, que lean conmigo nuevamente. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hay dos pasajes paralelos al cual acabamos de leer, dos pasajes paralelos con el cual acabamos de leer, que están en Marcos y en Lucas, ¿no? Y tanto Marcos como Lucas nos dicen que era Jesús el que quería cruzar al otro lado del mar, ¿no? Del mar de Galilea en este caso. Fue Jesús el que quiso cruzar al otro lado del mar. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasaba? En este punto de la historia, mis hermanos, Jesús estaba cansado. Resulta que Jesús estaba teniendo un ministerio próspero, ¿no? Pero a la vez también intenso y muy agitado. Jesús tenía un ministerio próspero, pero también intenso y muy agitado. Él estaba teniendo que ir de un lado a otro, él estaba sanando enfermos, estaba teniendo discursos. Ustedes recordarán, por ejemplo, del capítulo 5 al versículo 7, Jesús tiene el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Hacía milagros todo el tiempo con su ministerio próspero, pero agitado y muy intenso. Y Jesús, en su naturaleza humana, en este punto de la historia, estaba cansado. Y entonces él quiere cruzar al otro lado del mar de Galilea para poder descansar, porque el otro lado del mar de Galilea era más tranquilo, estaba menos poblado, había menos población del otro lado del mar de Galilea.
El mar de Galilea, específicamente, mis hermanos, es un mar relativamente pequeño, es un lago de agua dulce en realidad, relativamente pequeño. Y aquellos que lo conocen dicen que estando en el lago, estando en el mar, uno puede ver tranquilamente todo el contorno del mar desde un punto específico del lago, ¿no? Puede ver todo el lago. Así que este mar era un mar fácil de cruzar y se cruzaba relativamente rápido, a no ser que pasara lo que pasó esa noche. Resulta que el mar de Galilea es pequeño, pero también está en un nivel bajo, y cuando el viento frío que baja de la montaña que lo rodea y choca con el aire caliente que está sobre la superficie, se levantan enormes tormentas. El Evangelio de Marcos es más específico al aclararnos qué tan grande era la tormenta, ¿no? Dice que la tormenta era una gran tormenta, que había vientos y las olas se metían dentro de la barca y se abnegaban. No sé cómo podemos representar esta tormenta, ¿no? Yo a mí, cuando me ponía a pensar sobre esta tormenta, me recordaba a aquellos que alguna vez han visto dibujitos animados, ¿no? No sé si alguna vez vieron los dibujitos animados, cómo representan una tormenta en el mar, ¿no? Que el barco se hunde y vuelve a salir, se hunde y vuelve a salir, las olas se le meten adentro, y en algunas caricaturas un puño se arma un puño en el mar, en el agua, y lo golpea a la barca, ¿no? Bueno, algo así, exagerado, ¿no? Pero algo así estaba sucediendo en ese momento. Era una gran tormenta, una mega tormenta, dicen algunos comentaristas. Una mega tormenta, una gran tormenta, ¿no? Y era difícil aún para marineros experimentados como eran los discípulos, ¿no? Algunos de los discípulos eran pescadores de toda la vida, y eran experimentados, pero esta tormenta era muy, muy difícil de sortear. Humanamente hablando, mis hermanos, era una situación desesperante y sumamente peligrosa. Humanamente hablando, era una situación desesperante y sumamente peligrosa. La pregunta en esta mañana, mis hermanos, ¿en algún momento te has sentido en una situación parecida? ¿En algún momento de tu vida te sentiste así, en una situación desesperante y sumamente peligrosa? Que no importaba tus fuerzas y tu conocimiento, que sentías que nada podías hacer. Estoy seguro de que sí, mis hermanos, estoy seguro de que en algún momento de nuestra vida nos sentimos así. Incluso algunos de nosotros podemos estar sintiéndonos así en este momento, ¿no? Yo sé que no podemos controlar las cosas a veces, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar ni prever. Pero una de las cosas que sí tenemos que entender es que todas las cosas están en el control y en las manos del Señor. Me gustaría, por eso es importante, ¿no? En un mundo caído como el que vivimos, es importante que podamos aprender esta mañana las características de las pruebas y cómo funciona la fe en medio de las pruebas. La característica de las pruebas por un lado y cómo funciona la fe en medio de las pruebas por otro lado. Me gustaría que podamos aprender esta mañana 5 verdades acerca de las pruebas y quizás 2 verdades acerca de la fe. La primera de las verdades acerca de las pruebas es que las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Toda prueba que nosotros vivimos, mis hermanos, es controlada y enviada por Dios con un propósito. Como dijimos, en este mar era común que se formaran tormentas repentinas. Pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Y Él está por encima de todas las cosas. Él controla incluso la naturaleza. Él controla incluso las tempestades. Y Él podría haber evitado que esta tormenta se formase. Él podría haber evitado que esta tormenta se formase. Sin embargo, Él decidió no evitarla. Él decidió no evitarla. Como decía, mis hermanos, yo sé que hay cosas que no podemos controlar ni prever, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿no? La enfermedad que nos ha azotado como iglesia, ¿no? Pero aún esta enfermedad, mis hermanos, está en la mano de Dios. Uno se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mauricio y su esposa, el caso de David, el niño
hijo de Soledad y Fabián, que también estuvo internado. El mismo caso del hermano Paul, ¿no? Que sigue internado, que tuvo problemas cardíacos primero y ahora tiene COVID. Uno se pregunta, ¿podría haber evitado al Señor todas esas cosas? Sí, mi hermano. Seguramente Dios podría haber evitado todo eso. Pero muchas veces Dios decide no evitarlo. Muchas veces Dios decide no evitarlo. Otra cosa a remarcar, mis hermanos, y a tener en cuenta y a notar, es el caso de Jesús en este caso. Jesús dormía. No, ni el ruido del mar, ni la barca sacudiéndose. Y uno se puede imaginar también a los discípulos, ¿no? Gritando, ¿no? Hace esto, hace aquello, tratando de resolver la situación, tratando de llevar el barco a la orilla. Nada despertó a Jesús. Nada despertó a Jesús. Me gustaría que se imaginen un poco el estado de los discípulos, ¿no? Luchando contra el mar, la tempestad, tratando de resolver la situación difícil. Y en un momento notar que sus fuerzas no servían para nada, que no podían hacer nada, no podían lograr nada luchando, y Jesús durmiendo. Aparentemente tampoco podían contar con Jesús. Ellos luchando, tratando de resolver la situación, y aparentemente tampoco podían contar con Jesús. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La Biblia nos enseña una y otra vez que las pruebas nacen en el trono de Dios. Las pruebas nacen en el trono de Dios. Las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Ustedes recordarán el caso de Noemí. Noemí, la suegra de Ruth. Ella vuelve de los campos de Moab hacia su Belén natal, sin marido, sin hijos, y en un momento la gente, los vecinos le increpan. ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la respuesta de Noemí ante la increpación de la gente, ante lo que la gente le preguntaba? El Todopoderoso me afligió. El Todopoderoso me afligió. Lo mismo el caso de Job, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito, el nombre de Jehová bendito. Job no dijo, el diablo me quitó lo que Dios me dio. No, fue Dios el que dio y fue Dios el que quitó. Las pruebas nacen en el trono de Dios. Nuestras pruebas, mis hermanos, las que estamos viviendo ahora en este momento, nacen en el trono de Dios. Fue Dios el que puso a los discípulos en esa barca, en el medio de ese mar, con esa gran tormenta. Y es Dios, mis hermanos, que te puso, no sé cuál será tu prueba, ¿no? Grande o pequeña, el que te puso en esa prueba. Fue Dios el que te puso así. Porque las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. No fue el destino, dice un comentarista, no fue la gente que nos rodea, tampoco fue un virus invisible, sino que fue Dios el que nos puso en este lugar. Lo segundo que aprendemos acerca de las pruebas de este pasaje es que las pruebas llegan sin avisar. Las pruebas llegan sin avisar. Me gustaría que me lean conmigo el versículo 24, ¿no? Dice, aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Lo que se desprende de este pasaje, mis hermanos, en otras versiones lo dice más claramente, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo dice más claramente, que la tormenta se levantó de pronto, de repente. De pronto, de repente. Y las pruebas llegan así en nuestra vida. Llegan de pronto, de repente. Es por eso que Santiago, en su carta, dice, allá en Santiago 1:2, dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando hacéis en diversas pruebas. Tenéis por suma alegría, por sumo contentamiento, por suma felicidad cuando hacéis en diversas pruebas. Sumo gozo, dice, no dice alegría solamente, sumo gozo. ¿Quién se pone contento cuando está pasando por pruebas? Es difícil, ¿no? Ponerse contento cuando uno está pasando por pruebas. Y desde nuestro punto de vista nos gustaría que las pruebas fueran pausadas, ¿no?
Una prueba ahora, otra prueba quizás el año que viene, quizás dentro de 2 o 3 años otra prueba más. Pero Santiago está diciendo, por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. La idea del pasaje de Santiago es que muy posiblemente tengamos muchas pruebas al mismo tiempo. Muchas pruebas al mismo tiempo, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, mis hermanos, desde nuestro punto de vista, las pruebas siempre llegan en un momento inoportuno. Las pruebas siempre llegan en un momento inoportuno. A veces yo me pongo a charlar, y ustedes también se habrán puesto a charlar con personas que dicen, este es el peor momento para ya tener un problema económico. Este es el peor momento para ya tener una enfermedad difícil de tratar o difícil de curar o incurable. Este es el peor momento para yo tener que hacer una cirugía no programada o una cirugía de urgencia. Y la pregunta que surge es, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento para tener un problema económico? ¿Cuándo es el mejor momento para tener una cirugía no programada o una enfermedad incurable? ¿Cuándo es el mejor momento? Pero aunque las pruebas, mis hermanos, nos tomen de sorpresa a nosotros, no toman de sorpresa al Señor. Porque como dijimos antes, Él es el que las envía. Las pruebas nos pueden tomar de sorpresa a nosotros, pero a Dios no las toma de sorpresa. No solamente que no lo toma de sorpresa, sino que Él las supervisa. Dice el Salmo 125, como los montes rodean a Jerusalén, 125:2, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Las pruebas no me pueden tocar sin ser supervisado por Dios. No hay prueba que me pueda tocar sin que antes sea supervisada por Dios, sin que antes pase por el Señor. Como los montes rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. No hay nada que me pueda tocar si no es supervisado por Dios. Lo tercero que aprendemos acerca de las pruebas es que las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Si uno se pone a leer, mis hermanos, el libro el capítulo 8 de Mateo, se va a dar cuenta que Jesús venía haciendo muchos milagros. En los primeros versículos del capítulo 8, Jesús sana a un leproso. En los capítulos siguientes, Jesús sana al siervo de un centurión, a distancia. Ni siquiera tuvo que ir al lugar. Dijo la palabra y el siervo sanó. En el versículo 14, Jesús sana a la suegra de Pedro. Si uno se pone a pensar en la perspectiva de los discípulos, estos discípulos tenían que estar llenos de fe. Como dice un comentarista, tienen que sentirse campeones de la fe. Uno se pone a pensar y dice, bueno, no importa la situación que podía haber llegado a surgir en ese momento, los discípulos, yo confío en Jesús. Incluso llama la atención, mis hermanos, ver como también en el mismo relato, gente que quiere seguir a Jesús empieza a poner excusas, ¿no? Te seguiré, Señor, pero primero déjame que vaya y entierre a mi padre. Te seguiré, Señor, pero primero déjame que me despida. Te seguiré, Señor, pero. Te seguiré, pero. Y el versículo 23 vuelve a leer, dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Llama la atención que cuando la gente estaba poniendo excusa para seguir a Jesús, los discípulos siguieron a Jesús sin ningún problema, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, bueno, estos discípulos estaban sintiendo ser unos campeones de la fe. Pero ¿qué tan fuerte era su fe? ¿Qué tan fuerte era su fe? Cuando uno ve la historia de Abraham, por ejemplo, seguramente Abraham siempre se sintió fuerte y vigoroso en su fe. Pero no supo nunca Abraham qué tan fuerte era su fe hasta que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y también el caso del rey Ezequías. Ustedes recordarán, ¿no? Ezequías era un buen rey de Israel que enfermó. Él oró a Dios, Dios lo sanó y le prolongó la vida. Pero cuando vinieron algunos embajadores de un imperio lejano, ¿no? El imperio babilónico, Ezequías se enorgulleció, se llenó de orgullo. Uno se imagina que Ezequías, cuando Dios le pidió a Dios que lo sane y lo sanó, se habrá sentido fuerte en su fe. Pero vinieron estos embajadores y él se llenó de orgullo.
De igual manera los discípulos estaban llenos de fe, pero ¿qué tan fuerte era su fe? Nuestra fe, mis hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:7 que tiene que ser probado. Tiene que ser probado como el oro, por fuego. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro por fuego. ¿Qué hace el fuego? Licúa el oro, hace que el oro, como es un metal pesado, baje y salgan a flote las impurezas. Nuestra fe tiene que ser probada igual que el oro, mis hermanos, por el fuego de las pruebas. No solamente para ver si es genuina nuestra fe, sino también para sacar las impurezas. No solamente para ver si la fe es genuina, sino para quitar las impurezas de ella. Y solo a través de las pruebas, mis hermanos, que podemos ver qué tan fuerte o qué tan bien está nuestro corazón. Solo a través de las pruebas. Lo cuarto que aprendemos acerca de este pasaje sobre las pruebas es que las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Mis hermanos, los discípulos, algunos de los discípulos de Jesús, eran pescadores expertos, pescadores de experiencia. Sin embargo, se puede ver en el relato que llegó un momento en que toda su experiencia no servía para nada. Todo su conocimiento acerca del mar y de las olas y del mar de Galilea no servía para nada. Me gustaría que busquemos, mis hermanos, para lo podría leer yo, pero me gustaría que lo busquemos así, calmamos un poco lo que venimos diciendo. 2 Corintios 1, versículos 8 y 9. Segunda de Corintios 1, 8 y 9, dice así. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. ¿Qué dice Pablo acá? Que en Asia tuvo una dificultad, un problema, incluso a tal punto de llegar a perder la vida, para que no confiáramos en nosotros mismos. Pablo está enseñando aquí que él tiene la tendencia a confiar en él mismo. Pablo está enseñando aquí que él tiene la tendencia a confiar en él mismo. Y todos nosotros, mis hermanos, tenemos esa tendencia. Todos nosotros, los que estamos aquí, cada uno de nosotros tenemos esa tendencia a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestras propias fuerzas. Tenemos esa tendencia engañosa, y la realidad es que nunca somos más débiles, mis hermanos, espiritualmente, que cuando confiamos en nuestras propias fuerzas o confiamos en nuestras propias capacidades. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades, es el momento en el que más débiles somos espiritualmente. Cuando decimos, yo sé que esto lo puedo resolver. Bueno, ahí somos los más débiles espiritualmente. Las pruebas, mis hermanos, nos dan una perspectiva real y nos llevan a buscar confianza y refugio en el Señor. Las pruebas nos dan una perspectiva real de quiénes somos y nos llevan a buscar refugio y a confiar en el Señor. Es por eso que Pablo también en Corintios dice allá, en 2 Corintios 12 dice: de buena manera me gloriaré en mis debilidades. De buena manera me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las pruebas nos dan una perspectiva real de quiénes somos y nos llevan a confiar y a esperar en el Señor. De igual manera que cuando nosotros confiamos en nuestras propias capacidades, somos débiles espiritualmente. Cuando nosotros reconocemos y sabemos que somos débiles y confiamos en el Señor, es cuando somos más fuertes espiritualmente. Lo quinto que aprendemos acerca de este pasaje sobre las pruebas es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad de aprender y crecer. Las pruebas son una escuela, mis hermanos, y nos enseñan a crecer.
en nuestro conocimiento del Señor y nuestra relación con Él. Miren lo que dice el versículo 27. Dice el versículo 27 de la historia de Mateo. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Otra versión, como la Biblia de las Américas, dice, en vez de decir qué hombre es este, dice: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La Biblia de las Américas tiene esa particularidad que dice: ¿quién es este? ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Los hombres se maravillaron de que Jesús calmara la tempestad. Pero eso llama la atención porque ellos sabían que Jesús tenía poder. Lo habían visto hacer milagros anteriormente, muchas veces. La diferencia está en que ellos habían visto hacer milagros en la vida de otros. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros en la vida de otros. La suegra de Pedro, el siervo del centurión, el leproso y tantos otros que Jesús había hecho la obra en sus vidas. Pero en este caso estaba haciendo el milagro o la obra en sus propias vidas. En este caso estaba haciendo el milagro y la obra en sus propias vidas. No era una teoría lo que estaban viviendo, era práctico. Estaban viviendo en carne propia el poder de Jesús. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Igual que Job, ¿no? Ustedes se acordan de la historia de Job. Job tuvo que pasar todo lo que pasó para al final de su carta decir: de oídas te veo bien, mas ahora mis ojos te ven. Es Job, mis hermanos, un hombre piadoso, un hombre que oraba todos los días, que hacía sacrificios, que incluso Dios mismo le ha dicho: no hay un hombre como él. Bueno, él no podía haber conocido al Señor si no hubiera pasado por todo lo que pasó. Y lo igual de manera nosotros, ¿no? Las pruebas, mis hermanos, nos llevan a conocer al Señor de una manera práctica, no teórica. Nosotros tenemos un gran conocimiento teórico, pero a veces nos falta la práctica, ¿no? Una pregunta, mis hermanos: ¿cómo hacemos nosotros para aprender a jugar un deporte? ¿Cómo hacemos para aprender a jugar un deporte? ¿Leyendo un manual? ¿Aprendiéndonos el manual de memoria? Podemos tener un manual escrito por Leo Messi y por Maradona juntos, ¿no? De cómo jugar al fútbol. Y nosotros aprenderlo de memoria, ¿no? Saber cómo hacer, ir para acá, ir para allá. Pero si no jugamos al fútbol, no vamos a aprender nunca a jugar al fútbol. No es teoría, mis hermanos. Nosotros podemos saber mucho de la Biblia, podemos leer buenos libros. Y está muy bien, a mí me encanta. Me encanta leer la Biblia, me encanta leer muchos libros, me gusta tener conocimiento teórico. Pero aquí no se trata de un conocimiento teórico solamente, sino de un conocimiento práctico. No es teórico, mis hermanos, sino práctico. Bien, hasta aquí lo que aprendemos acerca de las pruebas. Me gustaría que veamos dos puntos breves acerca de la fe. Aprendemos en este pasaje acerca de la fe y su ejercicio práctico. Por ejemplo, que los discípulos esa noche en la barca se dejaron dominar por el miedo. Se dejaron dominar por el miedo y la angustia. A tal punto que no solo dudaron del poder de Jesús, sino que también dudaron de su amor y su cuidado. No solamente dudaron del poder de Jesús, sino también que dudaron de su amor y su cuidado. Fíjense lo que dice el versículo 25, ¿no? El versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Aquí el Evangelio de Marcos también nos da un poco más de luz. En el Evangelio de Marcos dicen que sus discípulos dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? El miedo, mis hermanos, hizo perder de vista a los discípulos que Jesús estaba en la barca. Que Jesús estaba en la barca. Y bueno, ustedes se podrán preguntar en
en su cabeza, ¿no? Yo también me lo preguntaría, ¿no? No es para menos, hay una tempestad afuera. El barco se está abnegando, se puede hundir, estamos a punto de perecer. Pero en este punto Jesús le contesta de una manera muy particular. El versículo 26 dice, solamente el pedacito en que Jesús le contesta, dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Otra versión, como la Biblia de América nuevamente, dice: ¿por qué estáis amedrentados, hombre de poca fe? Y Lucas nos dice, en este caso, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Hay por lo menos dos cosas que podemos aprender acerca de esta respuesta que Jesús le da a sus discípulos, ¿no? La primera cosa que podemos aprender de esta respuesta es que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Cuando uno tiene fe, esa fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Y quiero que se entienda bien, mis hermanos, no es que no podemos tener miedo. El miedo es bueno, nos ayuda a ser prudentes, sabios, a confiar en el Señor. Lo que no podemos hacer es dejarnos dominar por el miedo. Lo que no podemos hacer es dejarnos dominar por el miedo. La respuesta de Jesús aquí implica una reprensión. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Tenemos derecho a sentir miedo en alguna situación. Lo que no tenemos derecho es a dejarnos dominar por el miedo. Los discípulos de Jesús en esta noche se dejaron dominar tanto por el miedo, a tal punto que fueron insolentes con Jesús. Cuando dice: no tienes cuidado que perecemos. Lo que están diciendo ahí: Señor, ¿no te importa que estamos por morir? ¿Notan la insolencia? Señor, ¿no te importa que estamos a punto de morir? ¿Alguna vez, mis hermanos, te has visto reclamándole así al Señor? ¿Alguna vez te has visto así reclamándole al Señor? Yo tengo que confesar que sí. Más veces de lo que me gustaría. Uno conoce la palabra de Dios, ¿no? Y uno dice, sutil y silentemente dice: Señor, yo conozco lo que dice tu palabra acerca de tu amor y tu cuidado, pero sinceramente, Señor, yo no me siento cuidado ahora. Quizás esto aplique para otro hermano allá en la iglesia, algún hermano preferido tuyo, algún hijo tuyo preferido, pero yo honestamente no me siento cuidado. Es más, si yo puedo ser honesto, Señor, con vos, yo siento que no te importa. No lo decimos con palabras, pero sutil y silentemente lo estamos diciendo. Señor, a ti no te importa. Lo que dice la fe, Señor, mis hermanos, es no dejarse dominar por el miedo. Nuestra fe debería llevarnos a no dejarnos que el miedo nos domine. Y ustedes dirán: bueno, Cristian, sí, esto está muy lindo en palabras, pero ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, es lo que nos lleva a la segunda enseñanza que Jesús hace en esta respuesta que da, ¿no? Y la segunda enseñanza que tenemos es que la fe es una actividad, es una acción. Hay algo que nosotros tenemos la fe, pero hay algo que tenemos que hacer con la fe. La fe, cuando vienen las pruebas, no se activa inmediatamente. No es una cosa que se activa así automáticamente. La fe no se activa automáticamente. El libro de Efesios, como hablábamos al principio, nos dice que nosotros debemos tomar el escudo de la fe. Tenemos la fe, todos tenemos la fe, pero necesitamos tomar esa fe en el momento de las pruebas. Esto es como, siguiendo con la idea del escudo, ¿no? Es como que si el Señor nos diera un escudo físico, literal, y nosotros agarramos, lo envolvemos con pañitos, con paño lindo para que no se raye, lo metemos en una funda y lo guardamos en un rincón de nuestra casa, un rincón bien cuidado, ¿no? Bien guardado, donde nadie lo puede encontrar.
Y cuando llega la noche de la prueba, no sabemos dónde está el escudo. Y tenemos tanto miedo que ni siquiera tenemos el valor de ir a buscarlo. Más o menos esto fue lo que pasó a los discípulos, ¿no? Ellos tenían fe, pero ¿qué hicieron con la fe? Tenían fe, pero ¿qué hicieron con la fe? No hicieron absolutamente nada, más que despertar a Jesús de manera insolente. Eso lo único que hicieron con su fe fue ir a Jesús y despertarlo de manera insolente. El problema de los discípulos esa noche, mis hermanos, es que la situación los dominó. Ellos no dominaron la situación, sino que la situación los dominó a ellos. La situación los terminó dominando a ellos. Debemos saber, mis hermanos, que en el momento de la prueba, en cada una de nuestras vidas, al momento que llegue la prueba, va a haber una voz dentro nuestro que nos va a decir, nos va a empezar a hablar, una voz que nos va a empezar a hacer dudar. ¿Y si ahora? ¿Y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si tenemos? ¿Si no tenemos? Hay una voz dentro nuestro que va a empezar a hablarnos, nos va a hacer dudar inmediatamente apenas llega la prueba. Lo que nosotros tenemos que hacer es callar esa voz con la palabra de Dios. Dice el Salmo 42:5, dice, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, dice el Salmo 42:5. El temor de los discípulos sí era injustificado. Cuando Jesús le dice, ¿por qué teméis? Ese temor de los discípulos, al final de cuentas, sí era injustificado. ¿Por qué era injustificado, mis hermanos? Porque Jesús estaba en la barca. Y Él estaba en control de todas las cosas. Aún cuando estaba dormido. Jesús estaba en la barca y estaba en control de todas las cosas, aún cuando estaba dormido. 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Su 100% hombre estaba dormido, pero su 100% Dios no. Él estaba en control de la tempestad, aún cuando estaba dormido, ¿no? ¿Por qué teméis? El momento de la prueba, dice, no, ¿por qué teméis? Lo que nos llena de temor, tanto a los discípulos esa noche como a nosotros, mis hermanos, no es la prueba, sino la falta de fe. Lo que nos llena de temor, mis hermanos, tanto a los discípulos como a nosotros, no es la prueba, sino la falta de fe. Nosotros tenemos mucha información. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios es amor. Pero en el momento de la prueba la duda surge, ¿no? La duda surge igual. Todo lo que sabemos parece que nos lo olvidamos. En el momento de la prueba empieza a surgir, ¿y ahora? Sí, yo sé que Dios me ama, pero ¿y ahora? El problema no es la prueba en sí, sino la falta de fe. Pablo enseña a los romanos, en pasajes súper conocidos, que dice, sabemos, y quiero que remarquemos, sabemos, que lo que Dios ama, todas las cosas ayudan a Dios. Sabemos, dice él. Lo que está diciendo Pablo acá, si vos tenés el Espíritu Santo en tu corazón, el Espíritu Santo te hace saber que todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas que Dios hace te ayudan a bien. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema entonces? Como dije recién, es que nos olvidamos. Nos olvidamos que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay un libro, mis hermanos, que se llama El progreso del peregrino. Calculo que algunos de ustedes la conocen o ya lo habrán leído, ¿no? Y si no lo leyeron, me gustaría que algunos, si se interesa, que lo lean, ¿no? El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Es un libro muy conocido porque a Spurgeon le encantaba, era un libro que él leía continuamente. Y él llama a esta situación, en el libro, en el progreso del peregrino, llama a esta situación la llanura del olvido. La llanura del olvido. Dice el autor del libro, dice, no te dejes arrastrar a la llanura del olvido. No te dejes arrastrar a la llanura del olvido. Dice, agrega también, porque es el lugar más peligroso de toda tu peregrinación. Es el lugar más peligroso de tu andar peregrino. No te dejes arrastrar a la llanura del olvido. Hay una historia, mis hermanos, que es ilustrativa, que seguramente, no creo que sea real, pero sí ilustrativa. Resulta que había una mujer que estaba en un barco, navegando hacia un destino incierto,
Y el esposo de esta mujer era el capitán del barco. Bueno, una noche determinada se levanta una gran tormenta en el mar. Y la mujer va corriendo al esposo y el esposo le pregunta: ¿por qué tienes miedo?, le dice el esposo. Y ella le responde con una pregunta: ¿y vos por qué no tenés miedo? Entonces el esposo, en su sabiduría, saca su espada, la espada de capitán, y la levanta contra la señora, contra la mujer, la levanta contra la esposa. Y le pregunta: ¿vos tenés miedo? El capitán al esposo le pregunta: ¿vos tenés miedo? No, le dice la mujer. ¿Y por qué no tenés miedo? Y porque vos sos mi esposo. Yo sé que me amás y no me harías nada, o no harías nada para dañarme. Nunca me dañarías. Bueno, el capitán dice: bueno, esta tormenta está en la mano de mi padre que me ama. Y él no haría nada para dañarme. Esta tormenta que azota este barco está en la mano de un padre que me ama. Y él no haría nada para dañarme. Pero podemos morir, dice la mujer. Bueno, en este caso mi alma irá a su presencia. Y mi cuerpo esperará el día de la resurrección. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo es la ilustración? Esa espada que ahora te da miedo está en la mano de un Dios que te ama. Y Él puede usar un bisturí y un escarpelo incluso para abrirte el corazón y hacerte una operación de corazón abierto, pero nunca te haría daño. Nunca te haría daño. Espera en Dios, oh alma mía. Me gustaría que leamos un último pasaje ya para terminar, a modo de conclusión. Salmo 115, vamos a leer del 1 al 3. Salmo 115, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué ha de decir la gente dónde está tu Dios? Y aquí quiero hacer un paréntesis. En vez de decir la gente, quisiera que pongan mi corazón o mi alma. ¿Por qué ha de decir mi corazón? ¿Por qué ha de decir mi alma dónde está tu Dios? He aquí la respuesta: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Pero recordemos, mis hermanos, que todo lo que Dios quiso ha hecho siempre es conforme a su misericordia y a su verdad. Siempre es conforme a su misericordia y a su verdad. Todo lo que el Señor quiere hace conforme a su misericordia y a su verdad. Decía un comentarista acerca de este pasaje que acabamos de leer y con respecto al tema que estamos tratando, que dice que en algún momento, quizás en algún momento tu corazón dirá: no hay esperanza. Quizás en algún momento de tu vida tu corazón va a decir: no hay esperanza. Pero nosotros lo tenemos que discutir. Sí hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque Jesucristo está en el barco. Jesucristo está en el barco de tu vida y de mi vida, mi hermano. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y una sola palabra es suficiente para calmar cualquier tempestad o cualquier tormenta en bonanza. Una sola palabra de Jesús es suficiente para calmar cualquier tempestad y cualquier tormenta en una gran bonanza. Y su promesa es que Él va a decir esta palabra. Debemos creer y confiar que Él va a decir esta palabra, pero la va a decir en el momento indicado. Cuando la prueba haya cumplido su propósito. Cuando la prueba haya cumplido su propósito. Dios quiera, mis hermanos, que primero que haya sido claro lo que le quise traer esta mañana, y después que tengamos ojos para ver, oídos para escuchar, mente para reconocer cuál es la voluntad de Dios en medio de las pruebas y cómo tiene que ser nuestra fe al momento de las pruebas. Dios quiera que nos bendiga, ¿no? Que nos bendiga con una fe genuina, pura, probada por fuego, y que su nombre siempre sea glorificado en nuestra vida. Que cuando la gente vea nuestra vida, que la gente del mundo vea nuestra vida, pueda glorificar a Dios también. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, querido Padre, te doy gracias, Padre, porque tú nos permitiste primeramente estar aquí, servirte, Señor, traer tu palabra.
Pero Señor, quiero que tú estés obrando en la vida mía, en la vida de mis hermanos, para que en el momento de la prueba, Señor, podamos tener una fe genuina, una fe pura, Padre, y podamos confiar en ti, Señor, y confiar en tus promesas. Te ruego, Padre, que no nos permita ser como los discípulos esa noche, dudar, tener miedo, Padre. No permitas, Padre, que la prueba sea más grande de la que nosotros debemos tener. Haz que la prueba, Padre, sea pasada y sorteada de la mejor manera. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.